Acabamos la jornada de hoy, en este caso la jornada de mañana, con una mesa redonda a la que, lógicamente, pues invito a que se suban a la mesa. Da igual diferencia, da igual que estén aquí, que estén ustedes ahí, es indiferente, pero mínimamente, Antonio, si eres tan amable, por favor, subes por aquí. Daniel, por favor. El objetivo de la mesa redonda viene precedido de un título que planteé, que a mí me parecía interesante: Los pendones como bien inmaterial, relevancia social y cultural en el siglo XXI, recuperación o recreación. Ese es el título. Para presidir la mesa contamos con el catedrático Jesús Urrea Fernández, doctor en Historia del Arte, profesor del Departamento de la Universidad de Valladolid. Ha desarrollado, ya jubilado, efectivamente, ha desarrollado su trayectoria durante muchísimos años. Ha sido jefe de departamento, ha sido director del Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Ha participado de manera activa como académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción de Valladolid y, lógicamente, es académico de número de la Real Academia de Doctores de España, académico correspondiente a las Academias Nacionales de Historia, Bellas Artes de San Fernando, Catalana de San Jordi o San Jorge, Sevillana de Santa Isabel de Hungría y la Nacional de Bellas Artes de Argentina. Para mí siempre ha sido un referente los trabajos de Jesús, se lo comentaba antes, y fundamentalmente porque, no sé si saben, yo hice la tesis doctoral sobre escaleras del Renacimiento español y nada que ver con el mundo etnográfico ni los pendones, y Jesús es un profundo conocedor de la arquitectura del Renacimiento y, bueno, pues para mí sus trabajos siempre han sido meritorios. Me agrada que después de años, después de consultar sus obras, nos reunamos aquí a hablar de pendones, de una actividad que... Eso quiere decir que los investigadores y los historiadores avanzamos, no nos quedamos anclados en una tesis. Yo tengo colegas que llevan anclados en una tesis doctoral 35 años y siguen hablando de la misma temática 35 años después. Y sin embargo tengo también compañeros anónimos que siguen publicando, hablando en sus bibliotecas de sus pueblos, en los videoclubs, en un montón de sitios y haciendo todo tipo de actividades. Y buena muestra de ellos son ustedes que están aquí. Así que nada, le doy la palabra a Jesús para no robarle más tiempo. Así que Jesús, muchas gracias por estar aquí, cuando quieras. Muchas gracias, Jorge. Efectivamente es toda una coyuntura, una casualidad también el coincidir hablando de pendones, un tema que yo no he tratado casi nunca, ¿no? Vengo aquí un poco para entonar el mea culpa, ¿no? Como tú acabas de decir, con respecto a los historiadores del arte, ¿no? Que hemos sido responsables de la confección de catálogos monumentales y de inventarios artísticos, ¿no? Pero esos catálogos monumentales siempre han sido desde el punto de vista histórico-artístico o artístico exclusivamente, ¿no? Igual que los inventarios. Y se hicieron, por lo que a mí respecta, yo trabajé en el catálogo monumental de Valladolid, de la provincia de Valladolid, y realicé el inventario artístico de la provincia de Palencia, ¿no? En los años 70, en los años 75, 80 y se acabó, ¿no? Y la metodología que se nos impuso en ese momento, a los que se encargaban los catálogos monumentales, pues era el inventario, el estudio muy superficial, un inventario no documental, pero en el catálogo monumental cuando se realizaba sí que había que buscar la documentación que se encontrara, de aquellos objetos que se contenían en los templos, en las iglesias, con minúscula, no con mayúscula, ¿no? Y las esculturas, las pinturas, los retablos, la construcción de la fábrica, la platería, etcétera, etcétera, ¿no? Aquel catálogo monumental de Valladolid pues todavía se hizo en unas condiciones en que el archivo diocesano, al igual que el archivo diocesano de Palencia, no existían, ¿no? No se habían reunido la documentación de los pueblos en la ciudad y era complicado que te atendiera el párroco, que tuviera tiempo suficiente para estar contigo en la dependencia mínima que tenía para consultar tú a toda velocidad las cuentas de los libros de fábrica, esos que hemos hablado antes, y por supuesto a nadie se le ocurría ni habernos pedido cuentas sobre cómo no habéis consultado pues determinadas obras,
o por ejemplo los pendones, ¿no? Porque nadie hablaba de pendones en esos años, también hay que decirlo, por lo que respecta a mi provincia y a la vecina provincia de Palencia, ¿no? Eso entraba dentro del mundo de la etnografía, del folclore, y ni siquiera tampoco los que se han dedicado a ese tema. Soy íntimo amigo desde mi infancia de Joaquín Díaz, que conocerán ustedes, y pues jamás hemos hablado de este tema. Este sábado voy a comer con él precisamente y hablaré de los resultados de este congreso para proponerle algo, ¿no? Por lo tanto, pues habremos pasado nuestra vista por multitud de libros de cuentas donde veríamos al margen pendón, intento a saber si se conserva el pendón, que esa era otra, dónde estaba el pendón, ¿no? O los pendones, ¿no? Estaban en el ayuntamiento, estaban en la cofradía, en la casa de la cofradía, donde estaban en la bóveda del templo, se habían destruido, etcétera, etcétera. Es decir, eran datos que entendíamos nosotros, igual que la platería. Muchas veces la plata dices, oye, he documentado una cruz del siglo XVI, ¿no? De 1560, 1580, a ver, señor párroco, ¿qué se llama la cruz? Es del 18, no me sirve para nada, ya el dato, ¿no? O sea, no lo estimábamos útil en ese momento. Pero ha pasado el tiempo, como tú dices y como dice la canción, y hoy me encuentro aquí hablando o tratando de aprender algo sobre pendones, ¿no? Para reparar, como he dicho al principio, pues ese olvido, o esa falta, o esa desidia, o ese desinterés que tuvimos los historiadores del arte en reflejar en nuestros textos, en nuestros inventarios o catálogos, aquello que se conservaba o que no se conservaba en la iglesia del lugar, o en las iglesias de los lugares correspondientes que visitábamos. Pero una vez dicho esto, pues a lo largo del tiempo también hemos visto, bueno, ¿habrá bibliografía sobre esto? ¿Habrá estudiado alguien los pendones? Porque nosotros no les hemos visto o no les hemos dado importancia. Pero ya he citado, por ejemplo, a la obra ingente que ha hecho y que sigue haciendo Joaquín Díaz con la revista Folclore, y ahí, salvo una mención de un pueblo, no me acuerdo qué pueblo es, Moral de no sé dónde, se dice que se baila el pendón con motivo de una fiesta religiosa, y no he encontrado otro artículo, es profeso, dedicado a algún pendón de nuestra provincia, ¿no? Aunque la revista Folclore es de una visión mundial, podemos decir, ¿no? Y es que nadie ha trabajado sobre pendones en Valladolid o en Palencia. Pues parece ser que casi nadie, ¿no? Porque el único que trabajó o que dijo algo sobre el pendón de Valladolid fue Agapito Revilla en el año 1923. En 1923, a propósito de las honras por Felipe II y la proclamación de Felipe III, ¿no? Pero claro, también el archivero municipal de los años 70, Francisco Pino Rebolledo, pues escribió varios artículos en el periódico, en el norte de Castilla, el periódico más importante de ese momento, dos artículos que se titulaban ¿Cómo es el pendón del reino de Castilla? En el año 77. Y después otro, ¿Cómo alzaba Valladolid el pendón por sus reyes? También en el mismo año de 1977. Desde el 77 hasta el 82, 83, éramos compañeros, Armando Represa y yo, en la facultad, y yo habitual del archivo de Simancas, naturalmente, pues le llamaron la atención la presencia en Medina del Campo de dos pendones reales, ¿no? Y con él pues estuvimos viéndolos y ya promovimos con Martín González también la bajada de los pendones que estaban colgados en las columnas de la colegiata de San Antolín, bajarles y verles. Uno de ellos estaba en muy malas condiciones y otro en mejores condiciones. El que estaba en peores condiciones era el más antiguo, además, lo demostró luego Amando, y se restauró y hoy está en el Museo de las Ferias de Medina depositado. El otro creo que sigue en la colegiata, no me doy cuenta en este momento. Eso sucedía en el año 82-83. Del libro que publicó, El pendón real de Castilla,
que todos lo citamos, ¿no? El pendón real de Castilla, ¿no? Pero tiene otro apartado, otra continuación del título que se llama "Y otras consideraciones sobre el reino". Claro, de 192 páginas que tiene el librito pequeño, 40 solamente están dedicadas al pendón, a ese pendón y al origen del pendón en general, de la figura del alférez, etcétera, etcétera, ¿no? Después, modernamente, pues, y modestamente, en el año 2011, en mi discurso de ingreso a la Real Academia de Doctores de España, pues traté colateralmente la figura del alférez real de Valladolid, y hablo ahí, y reúne ahí todos los datos o noticias, sin extenderme demasiado, que era un discurso en determinado tiempo, sin extenderme demasiado en muchas consideraciones y en documentación, ¿no? Y eso es lo que más me ha interesado, el alzamiento del pendón en las proclamaciones o en las proclamaciones de los reyes en Valladolid, ¿no? Y no es que venga a hablarles de eso, ni mucho menos, pero esa es otra variante de los pendones, ¿no? Que habría que hacer más importancia, más hincapié, ¿no? Los pendones reales que están estrechamente relacionados con la figura del alférez real. Y claro, habría que averiguar primero, o saber primero, qué poblaciones tenían en su nómina la figura, por privilegio regio, de la existencia de ese alférezazgo, ¿no? de ese personaje, ¿no? Y en Valladolid, hasta el momento, he encontrado que tenían alférez real, aparte de Valladolid, que perteneció desde el siglo XVI, primero estuvo en manos de Cristóbal de Santisteban, una de las más importantes familias de origen medieval, hasta 1557 o 58, pues estuvo en manos de los Santiesteban, ¿no? Que tenían su capilla en el convento de San Francisco, etcétera, etcétera. Pero en ese momento, en el 57-58, pasa a manos de una familia poderosísima que son los Lagasca. Uno de ellos, obispo de Palencia y de Sigüenza, etcétera, etcétera, ¿no? Un hermano suyo, del obispo de don Pedro Lagasca, el pacificador del Perú, ¿no? En las famosas guerras de banderías peruanas, ¿no? Fue el doctor Diego Gasca de la Vega. Y en sus descendientes acaba el título del marquesado de Revilla. Y los marqueses de Revilla fueron los alféreces de Valladolid, por el rey, hasta el siglo XIX, hasta la guerra napoleónica. En ese momento ya no se vuelve a hablar de pendón real, ni de proclamación, ni de nada. Ahora, tú has hablado de llaves, entrega de llaves. Las llaves duraron mucho más que el siglo XVII y el siglo XVIII. Creo recordar que Alfonso XIII creo que le entregan en Valladolid unas llaves reales. Y en una subasta en Alemania localicé unas llaves de Valladolid de oro espléndidas que eran modernas, y a lo mejor eran esas de Alfonso XIII o de Alfonso XII o incluso de Amadeo I, o de Isabel II, que se la recibió varias veces espléndidamente en Valladolid. Pues bien, aparte de la figura del alférez de Valladolid, tuvieron título de alféreces en Medina del Campo. En Medina del Campo hubo título de alférez mayor. Tuvieron, ahí por ejemplo, fueron la Casa de Ribera, los Quintanilla, los marqueses de Quintanilla y Ribera, esos fueron los alféreces mayores o reales de Medina del Campo. En Nava del Rey, a propósito de Nava del Rey, Federico Carbonero, que era un abogado de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, escribió un librito que yo reedité sobre historia de la Nava del Rey, ¿no? Y también hubo el título del cargo de alférez mayor. En el año 1868, la revolución que destronó a Isabel II, pues dio al traste con todos los pendones reales que habían ido acumulándose en Nava del Rey, que estaban colocados en las columnas del Templo de los Santos Juanes,
y se quemaron, lo cuentan las crónicas del momento como un gran éxito, ¿no? O sea que muchas veces estamos buscando cosas que no existen, ¿no? Y que hay que averiguar primero los desastres que han sucedido en cada uno de los lugares para entenderlos, ¿no? Para entender el por qué existen o no existen. Hay fotos de alguna población del levante de España, del pueblo tirando los retratos de los reyes por las ventanas, ¿no? Como sucedió en tantísimos pueblos de nuestra geografía nacional, ¿no? Tordesillas también tuvo alférez real, ¿no? Y ahí en Tordesillas fueron también los Vega. La familia de los Vega llegan hasta el siglo XVIII, hasta finales del siglo XVIII, con la propiedad del cargo del alferezazgo de Tordesillas. Y en Nava del Rey fueron una familia apellidada García, que eran hijos de algo simplemente, pero no llegaron a alcanzar ningún título nobiliario. En Olmedo también hubo alférez, y era la familia de los Brizuela Fernández de Córdoba, los Balmaceda, etcétera, etcétera, familias importantes de Olmedo. Y en Mayorga, y estamos ya mirando hacia el norte de la provincia de Valladolid, que era tierra de León, hay una familia apellidada Cerón Pimentel. Los Pimentel son los condes de Benavente y señores de Mayorga y de Villalón, y por lo tanto algún parentesco tendría ese Pimentel para tener el cargo de alférez. Yo pensé en un momento y entré en contacto con los marqueses de Revilla, que viven en Madrid y en Cádiz, a preguntarles: ¿tienen ustedes el pendón de lo que ustedes fueron alféreces y tal? Se quedaron extrañadísimos diciendo: este es un ovni, ¿no?, que viene aquí a preguntarnos. No tenían ni idea, ¿no?, absolutamente ni idea, ¿no? Y claro, luego ya averigüé el proceso de la guarda y custodia del pendón, ¿no?, que se le llevaban a su casa, luego él lo llevaba al ayuntamiento, hacía la procesión habitual y le devolvían al ayuntamiento el pendón. No se ha conservado en Valladolid el pendón real. Hay un pendón de la ciudad, pero ni sé la fecha ni nada. No he logrado documentar. Creo que es moderno, pero no muy moderno. Será pues de los años 50, ¿no? O sea, de la época anterior, ¿no? No voy a entrar aquí en hablar del tema de la procesión, que has tratado tú un poco desde el punto de vista de la época medieval, pero te preguntaría también en esta intervención mía de si te has dado cuenta que había dos ciudades en España que había representante del rey, pero representante como alter ego del rey, ¿eh? Una es Valladolid y otra es Granada, ¿no? Granada. Los presidentes de la Real Chancillería era el rey, el representante del rey y el que impartía la justicia en nombre del rey, y tenía el tratamiento no de majestad, pero tenía una corte impresionante, vamos, de funcionarios y de individuos que servían al presidente. Y las entradas de los presidentes de la Real Chancillería, tanto en Valladolid como en Granada, eran tan fastuosas como si fueran las del propio rey, ¿no? Salía toda la ciudad, no solamente el pueblo, sino todas las autoridades a recibir a un lugar determinado. Había un trazado dentro de la ciudad, iban el estandarte, por supuesto, o sea, como si fuera el soberano, ¿no? Entonces eso es interesante ver esa variante en algún caso tan especialísimo como Valladolid y Granada, que tenían ese privilegio de contar con un pseudo-monarca, ¿no? Un pseudo-monarca. Y sin querer entrar en el problema de la propiedad de los pendones y de hablar de pendones concejiles y de pendones de cofradías, ¿no? De cofradías, pues quiero plantear ahora lo que pretendo hacer, lo que me gustaría hacer y lo que tengo en marcha, ¿no? Para remediar ese vacío que tenemos en Valladolid sobre el conocimiento de los pendones. Siempre hemos tenido, o algunos hemos sentido admiración por el cariño, el afecto que
tanto León como Zamora sienten por este objeto que es signo de identidad, de unión, de corporativismo, de atracción, y hasta de turismo, etcétera, etcétera, ¿no? Valladolid es una ciudad, una provincia difícil, no vengo yo a hablar mal de mi queridísima ciudad, ¿no? Pero es difícil, voy a dejarlo ahí, ¿no? Y el mundo de las tradiciones duran lo que dura el presidente de una institución o de una cofradía, ¿no? Se inventan rápidamente otra tradición, ¿no? Tú que eres de por allí sabes algo de esto, ¿no? Y claro, no duran las tradiciones, hay muchísimas tradiciones, pero no duran, ¿no? No duran. La ciudad de los proyectos también, ¿no? Pero no se hacen, no se pueden hacer, ¿no? Entonces, sin entrar en eso, de quién es la propiedad, que enseguida cuando vas a un pueblo dices, ¿de quién es esto? No, esto es de la cofradía, no sé qué. No, si no he preguntado, no pretendo llevármelo, sino simplemente a qué cofradía pertenece o si es el pendón del municipio, ¿no? Para saberlo, ¿no? En la legislatura anterior planteé esta idea al que entonces era presidente de la Diputación de Valladolid y hoy es alcalde de la ciudad, don Jesús Julio Carnero, y como asesor cultural de la Diputación que soy, y desde hace muchos años, y a lo mejor ya por eso no me hacen caso, ¿no? Que ya viene con su historia, ¿no? Y le pareció muy bien y se aprobó en un consejo de cultura, ¿no? Cambió el presidente de Diputación y el actual le he planteado la idea de hacer una catalogación o un inventario, primero un inventario y catalogación de los pendones existentes en la provincia. Alguien ha preguntado, ¿se está haciendo algo? Pues bueno, yo estoy tratando de hacerlo, ¿no? Y lo que puedo decir ahora es que ya se ha escrito finalmente, he conseguido que el presidente de la Diputación escriba, o alguien en su nombre, escriba una carta a todos los alcaldes de la provincia, que no son muchos, que es una provincia muy pequeña, son unos 225, 230 municipios, ¿no? Una carta preguntándole simplemente si hay pendón o no hay pendón. No he pretendido hacer nada más que esa pregunta. Al tiempo me he ido al arzobispado, he consultado tanto la base de datos de la Junta de Castilla y León, provincia de Valladolid, como la base de datos de las Edades del Hombre, provincia de Valladolid, y no sale ni un solo pendón, ni uno, absolutamente. Esto no quiere decir que no existan, porque yo tengo noticia y he visto y conozco algunos pendones, ¿no? Y eso es lo que les quería decir y sentirme animado y buscar el respaldo de ustedes, ¿no? Para hacer fuerza, ¿no? Hacer fuerza para que se haga algo, ¿no? No voy a especificarles cuál es mi proyecto concreto, pero en un primer momento mero inventario. A partir de ahí ya poner todo el foco en aquellos pendones que existen o que nos dicen que existen, aunque solamente se conserve el palo, como yo digo, el asta, ¿no? O sea, la vara, ¿no? Y les voy a enseñar algunos para que vean que hay que creer, por lo menos, en la existencia de pendones en otras provincias que no son ni León ni Valladolid. También es cierto que deberían de confesarse también desde qué época son los pendones actuales en León o en Zamora, ¿no? Porque existe la tradición, pero muchos se han resucitado, ¿no? No voy a decir inventado ni mucho menos, pero se han recreado o se han utilizado materiales ya de nueva factura para ponerles en marcha. Alguien ha dicho, me parece que has sido tú, dice, bueno, no hay que inventarse las tradiciones. No, las tradiciones están inventadas, lo que pasa es que no se han seguido, no se han proseguido, ¿no? Y no es que yo quiera inventarme nada, pero lo que quiero es que el pueblo X que ha tenido un pendón o que tiene la vara, simplemente recupere, no voy a decir su dignidad, pero sí su identidad, juntándose con otros vecinos, o juntando a los vecinos del pueblo en torno a su pendón, y juntándose todos un día, el día de la provincia, que es lo que yo le he planteado al presidente de Diputación, el día de la provincia, en una localidad de la provincia, todos los pendones, primero, que se hayan conservado y en el estado en que se encuentren,
Fíjese lo que pretendo. Me pueden apedrear, ¿no? Pero bueno, es un poco sacar los colores, ¿no? Sacar los colores a quien le corresponda, ¿no? Porque hoy se dice, ¿de quién es el pendón? Y dice, bueno, está en la iglesia, será de una cofradía. Ojo, porque en los ayuntamientos, y aquí hay responsables, parece ser, de municipios, que en los locales del ayuntamiento no caben los pendones de 5, 6 o 9 metros de altura, ¿no? ¿Y dónde se llevaba mejor? Pues a la iglesia, que tiene unas bóvedas altísimas y pueden caber en cualquier sitio de la iglesia, o se les puede colgar, o se les puede enrollar, y ahí permanecen, o han permanecido durante siglos o durante muchos años sin ser utilizados. Habría después que empezar una labor de búsqueda y captura de datos en los libros de cuentas parroquiales para ver los que son muchos de cofradías no están en los libros de fábrica, sino que están en los respectivos libros de cuentas de las cofradías, que han desaparecido en gran número también, o sea que eso hay que tenerlo presente, ¿no? O que están en muy mal estado de conservación, o que no se sabe ni quién los tiene, o la cofradía no quiere decir ni si les tiene, o sea que esa es otra variante también, para que no se les quite el cura o para que no se lleven al archivo diocesano, ¿no? Y después sería también la búsqueda y captura de información a través de los libros concejiles, o sea, de las actas de los concejos, de los ayuntamientos, que ahí tiene que figurar también el encargo y realización del pendón concejil o el pendón municipal o la ayuda para el pendón parroquial, ¿no? Para el pendón parroquial. Se ha tratado, no sé quién lo ha dicho, la otra, me parece que ha sido tú la que has dicho, que se pagan a medias, María, o ha sido tú, María, sí, María. O María, ¿no? Sí. Se pagan a medias entre la iglesia y el ayuntamiento, pues efectivamente, porque a medias se pagaban también los relojes, Las campanas. las campanas, ¿eh? Por lo tanto, son bienes ¿de quién es? ¿De la iglesia o del ayuntamiento? Las ermitas, ¿de quiénes son? Hubo un momento que todas las diócesis, los responsables de las diócesis, no me acuerdo cómo se llama el cargo que tienen el sacerdote correspondiente, el gestor el ecónomo, que se apresuró a registrar en el registro de la propiedad todas las ermitas, ¿no? Entonces, ahí surgió un problema tremendo con los ayuntamientos. No, la ermita es del municipio, la ermita es de la cofradía, no sé qué. Bueno, se hacían a medias las cosas y se acabó, porque todo es más barato si se hace a medias, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que discutir sobre la propiedad, sino que hay que hablar sobre el funcionamiento, sobre la conservación y sobre la perdurabilidad de estos objetos. Y para terminar, porque no quiero enrollarme más, muestro algunos ejemplos. No sé, esto adelante. Bueno, aquí tienes, este es Cuenca de Campos, que el pendón está colocado en el ayuntamiento, en la fachada del ayuntamiento, juntamente con el de Castilla y León y la bandera nacional, ¿no? Aquí tiene el de Villalón de Campos, ¿eh? Algunos de estos pendones sé que les bailan cuando va el arzobispo de visita pastoral, o sea que es como autoridad máxima de la iglesia provincial o diocesana, le bailan el pendón. No me acuerdo ahora en qué lugares se hace todavía, pero vean que ahí tiene una considerable tamaño también y la forma de llevarle. Bueno, este es el de Llano de Olmedo, que le lleva muy cómodamente un señor, no tiene tanta altura, ¿no? Y aquí tienen uno que no sé si van a ver bien, el de Simancas, detrás junto a una escalera hay el palo de otro pendón, y tiene la peculiaridad, no sé si lo ven bien, la cruz de arriba es una cruz patada, como la cruz de Malta, que habéis puesto antes, me había puesto una insignia de esto, pues esta la tiene. No sé en qué grado de conservación se encuentra, porque esa es otra, ¿no? ¿Quién te desenvuelve o te extiende el pendón, ¿no? O sea, que hay que ir en equipo para hacer esta labor. Ahí la tienen muy bien conservada en su remate, ¿no? No sé si es de bandas, no parece que sea de bandas.
Este es de Castromonte. Castromonte ya está casi en la raya con Zamora, ¿no? O sea, esa zona de campos, ¿no? Y está sacado en una procesión. Aquí tiene un pendón rarísimo en Valladolid, que son todos color damasco, ¿no? Este es de franjas, ¿no? O de bandas, ¿no? Este está cerca de, ahí no me acuerdo, en Gobernarro, efectivamente. Y fíjese lo que queda de él, si es que es un pendón concejil o es un pendón de una cofradía, pero no tener santo, porque efectivamente los de cofradías en Valladolid, los que hemos encontrado, indican, como tú has señalado, que tienen por un lado un santo y por otro lado otra insignia, ¿no? Esto es Mucientes, por ejemplo, ¿no? La vara, que cuando encontré la vara en una visita a Mucientes, pues de esta vara surgió un pequeñísimo museo parroquial, precisamente porque esta la encontré tirada. Y yo, ¿pero esto qué es? Este bicho que hay aquí, ¿qué es? ¿No? Parecía casi un lagarto, ¿no? O sea, estaba tapado y tal. Y se sacó, se retiró y salió entero, y ahí se ve a una mucenteña sosteniendo la vara en el coro, que es donde monté el pequeñito museo parroquial. Sabemos que lo sacaban los quintos, que esa es otra cosa que había que también señalar, ¿no? Los forzudos del lugar, y es la fiesta del pueblo en la que el protagonista eran los chicos los mozos recién sorteados, ¿no? Ahí tienen un detalle el estriamiento que tiene la vara, el estrechamiento que tiene también, y el hierro para portarle, ¿no? Y esto es de Melgar de abajo, me parece que los de arriba, ya no sé. Fíjense la cantidad de varas que hay ahí, o sea, casi no se puede saber si eso era de un pendón o de un estandarte, de una bandera o de qué era, ¿no? Normalmente los estandartes, yo he comprobado que no están estriados, que es un palo liso, mientras que los pendones tienen ese estriamiento y el estrangulamiento es como más pesado y mucho más grande, ¿no? Y esto es lo que les puedo decir. Bueno, hay en Villabrágima, en Pedroso la Abadesa, en Torrobatón, en Villanubla, en muchos sitios que sería, creo yo, interesante su recuperación y puesta en valor. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Jesús la disertación que nos ha hecho previa a la propia mesa, fundamentalmente esa declaración de intenciones que aquí ya se lleva cometiendo durante muchos años, que la Asociación Pendones Reino de León es un claro ejemplo y que gracias a ellos pues nuestra tierra se está recuperando y bueno, pues ellos también lógicamente quieren impulsar este ámbito. Vamos a retomar la problemática que decía esta mañana. En el ámbito histórico, Hermenegildo, si eres tan amable, puedes subir por favor. Disculpa que antes no te lo indiqué. No, ese es el mío. El tuyo me parece. Todavía te creo que sí. Compruébalo. Vamos a retomar el planteamiento de la mesa en la línea, perfecto, en la línea de esa relevancia social y cultural, y sobre todo plantear esa dicotomía de la recuperación o recreación. Yo planteo una línea y luego mis colegas, si les parece, pues formulan y luego ustedes participan en la línea de lo que consideren. Yo me mantengo en mi línea y es la siguiente. Para mantener y pervivir una tradición de estas características, el bien inmaterial, la característica de un bien inmaterial, es que obviamente ese bien se mantenga, se preserve, se conserve y se difunda. Si no, la cadena lógica de Giralt o de cualquier experto o experta en gestión patrimonial no tiene sentido. Nosotros no podemos dar a conocer un bien si no le ponemos en valor, si no, primero no lo conocemos, segundo, no planificamos su gestión, tercer lugar, no lo controlamos, es decir, normativamente no lo protegemos, y en cuarto y último lugar, que se suele dejar siempre para el final, no lo difundimos. Ustedes, desde la asociación, lo que están haciendo es esa gran tarea de difundir, pero a la vez están haciendo también la gran tarea de conservar, de recuperar y de poner en valor los bienes. Para plantear todo esto me sirve para llegar al punto de partida, que era esa pregunta. Nosotros un bien inmaterial tenemos que recuperarlo, recreándolo, conservándolo. Mi planteamiento es el siguiente. Un bien inmaterial se tiene que conservar, se tiene que mantener, pero si ese bien inmaterial consideramos que es una pieza
que tiene un valor histórico, dice la normativa, a partir de 100 años, lo que se sobreentiende, y ayer ya quedó un poco sobre la mesa, es que se tiene que conservar el tejido, la vara, los elementos decorativos, las tarjetas, los elementos que conforman las pelinas, las cruces que conforman el pendón. ¿Que eso implica que el bien no se puede disfrutar, deleitar o desfilar? ¿Qué vamos a hacer? Pues a lo mejor no, pero no pasa nada. Para eso se hace, lógicamente, una réplica de esa pieza que ocurre en los pendones históricos, como veremos en el desfile de mañana. ¿Y eso implica que ese pendón no desfile? No. ¿Eso implica que no se haga una recreación o que se encarguen nuevos tejidos para ese pendón? No. Y ahí va mi pregunta. ¿Ustedes creen, colegas de la mesa, que se deben de realizar nuevos pendones? Aquí se ha dicho taxativamente que no, hay otras personas que sí. ¿Son partidarios de que se creen nuevos pendones? Hay pueblos que no tienen pendón. Y aquí se ha planteado en alguna ocasión que como no tienen pendón, no van a hacer otro pendón o otra pendoneta, decía antes Carmen, me parece. ¿Creen que eso debe de ser así? ¿O creen que por el contrario debemos de seguir evolucionando y hacer de santo y seña de nuevos emblemas en nuestros pueblos? Esa es mi pregunta. Y si lo han tenido. Sí, claro. ¿No quieres, Antonio? Bueno, pues muchas gracias. Y en primer lugar, yo no debería estar aquí. Quien debería estar en esta mesa era Luis Bandera, el presidente de la Asociación de Pendones, que desgraciadamente, o felizmente para él, porque está disfrutando de un merecido descanso, pero no ha podido estar en León. Él era el que estaba pensado que formara parte de la mesa y transmitiera pues, la acción y los planteamientos de la propia asociación. Entonces, junto con lo que pienso personalmente, de lo cual nunca te puedes librar, lo que intentaré es expresar lo que desde la Asociación de Pendones se ha venido haciendo y lo que se quiere hacer, lo que es nuestro propio diseño programático en la recuperación, en la difusión, en la promoción y en el uso de los pendones. Cuando se nos propuso la celebración del Congreso, pues estábamos un poco perdidines. Ahora no tenemos ninguna duda, Maite lo decía, la secretaria de la asociación lo decía, dice, cada año, hay que hacer todos los años hay que hacer el Congreso y vamos a hacerlo de una manera continuada. Esto, hay mucho que sacar aquí al viento, mucho. Y había una parte que a nosotros nos resultaba un poco compleja, que era el vincularnos con otro tipo de pendones. Porque generalmente siempre hemos estado intentando deslindar el terreno de lo que son los pendones concejiles leoneses y permitirme las comillas, para cuando digo lo de leoneses, pensando mucho más que lo que es la actual provincia de León. ¿De acuerdo? Pero bueno, esos pendones concejiles, de lo que son pendones históricos, pendones inmemoriales y tal, tendremos ocasión mañana de compartir, lo cual siempre es una oportunidad grande, compartir la presencia de los pendones concejiles con otro tipo de pendones, es decir, nuestros hermanos sayagueses, nuestros hermanos villatos, los hermanos de Trasosmontes, los del otro lado, que mantienen mucha vinculación con nuestro pendón concejil y sus feligresías son nuestros concejos y lo que ellos mantienen con una fórmula un poquitín más reducida y tal, lo tienen con una fuerza, con un cariño que envidiamos. Y luego tendremos a los pendones históricos. Hermenegildo nos puede hablar mucho mejor de ese milagroso pendón de San Isidoro, que tal como se decía, la opción es tener el histórico en la mejor condición de conservación y utilizar para los actos que lo requieren una réplica, ¿no? O del pendón real del Ayuntamiento de León, que se alzaba en la proclamación del rey en esta tierra hasta Isabel II, que fue la última vez que se alzó por el rey, con lo cual gente nuestra un tanto extremista o muy cabal dice que no tenemos más rey desde Isabel II, porque aquí nos ha proclamado rey desde Isabel II. La bandera provincial de la Diputación, que incluye los escudos de los partidos judiciales que en su momento tenía la provincia. Una bandera muy interesante para el estudio de este tipo de elementos lexicológicos. Y la Suiza, el pendón de clavijo, el que se emplea en la Suiza, en Astorga, en esa celebración, que es uno de los más claros testimonios de un pendón señorial vinculado al marquesado de Astorga. Pendones históricos que no tienen, para nosotros, la significación que tienen nuestros pendones concejiles. Acaba de decir
Jorge que 3 palabras ha dicho que entiende él que debe hacerse con este patrimonio inmaterial, con este patrimonio, estos bienes de interés cultural de carácter inmaterial. En la declaración, en el reconocimiento como BIC inmaterial de los pendones, hay un párrafo inicial de la descripción del bien que dice: los pendones concejiles son un elemento de identidad de las comunidades sociales vinculadas histórica y culturalmente con un territorio, que mantiene y transmite su valoración mediante su custodia, preservación y uso. Las 3 son funciones, misiones, obligaciones en el mismo nivel. Para nosotros, tan importante como la preservación del bien es el uso. Si no, no estamos cumpliendo con lo que la ley reconoce. La ley que tira de una declaración en el preámbulo de la ley para la salvaguardia de la disposición general y ley para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial español de 2015. En el preámbulo se describe lo que son los bienes culturales inmateriales y se dice: el concepto de patrimonio cultural ha seguido un ininterrumpido proceso de ampliación a lo largo del último siglo. De lo artístico y histórico y de lo monumental, como valores y tipologías centrales, ha pasado a incorporar también otros elementos que integran una nueva noción ampliada de la cultura. Responde esta a una nueva concepción derivada de la teorización científica de la etnología y la antropología, a la que se asocia un incremento de la conciencia social acerca de esas otras expresiones y manifestaciones de la cultura. Este proceso se podría sintetizar ahora en la propuesta doctrinal del tránsito de los bienes cosa a los bienes actividad, o dicho en términos más actuales, de los bienes materiales a los bienes inmateriales. ¿De acuerdo? En esta es la línea en la que estamos. En este sentido, la catalogación es uno de los primeros mandatos de las leyes de referencia que tenemos como respaldo, la catalogación. Se decía antes, se preguntaba a la mesa, se preguntaba a los asistentes si en algún territorio de los que están presentes aquí se han presentado materiales, si se habían emprendido procesos de catalogación. Tenemos la suerte de haber participado, porque así nos lo pidieron desde la comarca de la Vega y de la Montaña Palentina, catalogar pendones de esa zona dentro de la asociación, porque entendemos que eso forma parte del mandato que se nos dio cuando se aprobó este bien de interés cultural de carácter inmaterial, la catalogación. Y por supuesto no ponemos rayas, no ponemos fronteras hasta donde podemos llegar a contribuir a la defensa, a la conservación, a la difusión de ese patrimonio, donde sea, donde se nos pida, donde podamos ser útiles. De hecho, la Asociación de Pendones del Reino de León, cuando se constituyó en 2004, lo hizo de ámbito nacional. Y lo hicimos así porque sabíamos que no había pendones solo en León. Y por eso lo trabajamos sin marca de frontera. Se ha dicho aquí, hablando en general, y llevándolo concretamente a los pendones de nuestra tipología, dónde se guardaban, a quién pertenecían y tal. Esto ya yendo al terreno próximo, al terreno inmediato de responderte. ¿Dónde se guardaban? ¿Dónde nos hemos encontrado que los guardaban o no los guardaban? O los tenían tirados. Os hablaba de Palencia. En Palencia, en Pino del Río, lo que fue, nos encontramos tirado en un montón. Cuando vi el de Villarrabé, pensé en él porque estaban detrás de las piedras. Lo tenían encima de un estercolero y encontramos el resto de un pendón que nos dijimos no lo llevamos porque a nosotros nos hace juego, a nosotros nos vale. Luego se recuperó. Han hecho una recuperación que no supuso, por supuesto, la restauración del bien textil, que era imposible. No quedaban más que restos infames, desgraciadamente. Lo que hicieron fue una recuperación de una enseña teniendo como referente aquellos restos. Nos he encontrado casos como en un pueblo de mi comarca, de nuestra comarca, de Sobarriga, en Corbillos, donde un pendón que tenía uso, estaba en uso y que participó en ceremonias celebradas en la ciudad de León hasta los años de mediados del siglo pasado, de él hicieron vestimenta de reyes para un auto de Reyes Magos que ese pueblo hacía en León y por el cual hasta cobraban entrada en el Teatro Emperador. Entonces dije, pues el pendón nos viene bien para hacernos la vestimenta. Lo que contaba Alejandro de los recortes o tal. O
casos nos hemos encontrado otro pueblo, lo cito y que me perdonen, que es la tierra de mi padre, en Gusendos de los Oteros, donde se les caía la iglesia, que se les sigue cayendo, la parroquia de San Félix, y levantaron un muro para contener el coro y empalaron el pendón, y el pendón está empalado. Y levantaron el muro y no quitaron el pendón. Nos hemos encontrado casos que son aberrantes del tratamiento que se hace a ese patrimonio tangible. Nuestra misión es impedirlo, intentar recuperar en lo posible los bienes materiales, pero sobre todo, cumplir con los 3 términos de lo que, como os decía, la declaración del DIC nos encomienda: custodia, preservación y uso. Gracias, Antonio. Con lo cual, recuperación, sí, en base a custodia, preservación y uso. Hermenegildo, tu opinión, por favor. Bueno, yo muy poco tengo que decir con respecto a los pendones concejiles. Sí que tengo mis ideas sobre la utilización, como no, y suscribo todo lo que ha dicho Antonio. Me parece, bueno, absolutamente versado en lo que está afirmando, y además lo dice de corazón, como cualquiera de la sopa arriba, ¿no? Lo dice absolutamente convencido. Me parece muy importante también señalar lo que él ha comentado un par de veces, y es sobre los límites. Esto hay que tenerlo también muy claro, ¿no? Me extrañaba no haber oído, yo no pude estar en la otra ponencia porque, en fin, tuve que ausentarme, pero echaba yo en falta lo de Miranda do Douro, porque yo he estado en esta ceremonia que ellos llaman pendones alantre, y eso es, y que subtitulan la misma terra. Es decir, no veo por qué no puedan seguir diciendo que tienen un origen común. Yo es que, no sé, me avergüenzo de quien no tiene un cierto amor por su padre, por su abuelo, por su bisabuelo, y es que yo me veo en la necesidad de seguirlo publicando, ¿no? Porque es que esto es así, no puede ser de otro modo. Bueno, y esto dicho en vísperas del 23 de abril, a lo mejor suena raro, pero en fin, yo lo digo y lo seguiré diciendo. Cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre, ¿no? Y en fin, hay que ver los límites, cómo, etcétera, y todo lo demás. Y las provincias, por ejemplo, somos conscientes en la ley de Javier de Burgos, eso es de 1833, y sin embargo, todo esto que se ha presentado aquí, bueno, pues yo he visto cifras de 1500 y pico, yo mismo he apuntado 1277. Bueno, pues en fin, todo esto tiene también su aquel. Pero volviendo a la pregunta de Jorge, yo es que me parece que hacer un pendón en un pueblo que no lo tuvo, para mí es saltarse un poco todo lo que podría ser la normativa pendonil. Si un pueblo no lo tuvo, es que no tuvo derecho a tenerlo, pienso yo. Entonces, el que lo tuvo, el que lo demuestre, el que pueda argumentar que en un momento lo tuvo, pues muy bien, vamos, yo lo aplaudo, lo suscribo, y si hace falta colaboro. Pero, en fin, inventar cosas me niego, Bueno, yo ahora le doy la palabra a Daniel, que quiero también saber su opinión. A mí me pasan cosas muy curiosas. A veces me preguntan, tú que estás todo el día ahí metido en los archivos, ahí que eres una rata de archivos. Oye, ¿no podrías buscar a ver el pendón de mi pueblo, el reloj de mi pueblo, las campanas de mi pueblo? Digo, sí, bueno, mira, estos son los instrumentos. Claro, pero ¿y si no tuvimos? ¿Qué pasa? Me acuerdo de un señor que me dijo, ¿y si nosotros no tuvimos reloj? ¿Y si no tuvimos pendón? El Menegildo. Digo, pues no pasa nada. Digo, oye, cada pueblo tendrás, habréis tenido otras cosas. Me decía, sí, unas huertas que producía aquello. Digo, bueno, pues mira, pues algo habéis tenido. Perdonar la anécdota, pero quiero decir que el Menegildo plantea esa, si no lo ha tenido, no tiene por qué tenerlo. Bueno, a lo mejor ha llegado el momento de que lo tenga, no sé. Daniel. Sí. ¿Tienes ahí? ¿Funciona? No sé si funciona este. Sí. No va. ¿No? Creo que no. Dale a él. Dale. La hemos armado ahora. ¿Ahora? Mira ahora. Vale. Venga.
cuando estabais ahora debatiendo, se me ha venido a la cabeza el caso de una población de Valladolid que se llama Santibáñez de Valcorba, el pueblo. Está al lado de Traspinedo, cerquita de Tudela, bueno, la vega del Duero. En el 2018 ese pueblo no tenía ni escudo ni bandera. Bueno, pues me llamaron y yo les hice el estudio para vamos a decir que para una recreación de un escudo y una bandera, porque habían utilizado pues los del concejo, perdón, no del concejo, sino que de parte del escudo de la nación, y luego habían utilizado el de la propia localidad de Peñafiel, porque pertenecía incluso al partido judicial. Bueno, yo les hice un escudo y una bandera con un cierto color. Escogí el carmesí y en el centro el escudo para hacerlo lo más acorde a otras banderas de otras ciudades y otras localidades. Eso fue en el 2018. Lo aprobaron la Junta, bueno, todo bien. ¿Qué pasó? Que años después, en el Facebook de Santibáñez de Valcorba, me encuentro que han hecho un pendón con la bandera municipal. Han hecho un pendón con la bandera municipal, con el palo, con sus correspondientes franjas y demás, todo preciosísimo, la parte superior con su macolla, bueno, en fin, todo genial. Y todavía para rizar más el rizo, le estaban alzando directamente cuando estaba pasando la Virgen del Henar. La Virgen del Henar es la patrona de la comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar, que era a lo que pertenecía Santibáñez de Valcorba. Pero es que no estaba pasando la Virgen del Henar, estaba pasando la réplica de la Virgen del Henar. Entonces, yo creo que también estamos llegando a que si una población ni siquiera tiene su escudo y bandera, ya, ¿cómo hacemos el pendón? Bueno, ¿quieres decir algo? Sí, nosotros hicimos el proceso inverso. Nosotros hicimos el proceso inverso en el ayuntamiento de Valdefresno de la Sobarriba. Juan Carlos es del ayuntamiento hermano de la antigua hermandad, de Villaturiel. Ahí encargaron todos conocemos que a partir de la constitución de los ayuntamientos de la época actual, muchos de nuestros ayuntamientos no tenían elementos identificativos, no tenían elementos heráldicos identificativos, no tenían sellos, no tenían bandera, y que se ha hecho de todo. Se han hecho barbaridades o se han hecho cosas más ajustadas a derecho histórico, ¿no? a justificación histórica. En la Sobarriba, uno de nuestros compañeros del Congreso, Alejandro Valderas, cuando me lo dijeron, dice, no tenéis problema, no os ocurrirá poner otra bandera que el pendón de tierra. Pues el pendón de tierra es la bandera, ¿no? Pues es la bandera. Fue así. Pero ha habido muchos pueblos en León que han adoptado también de la misma manera el pendón del pueblo como escudo municipal. No es nuevo, no es único nuestro. Nosotros decimos que en la actual provincia de León hay cerca de 1.200 pueblos. Es una de las provincias que tiene una mayor dispersión de población y entidades locales menores muy pequeñinas tenemos como nuestros hermanos zamoranos un montón. La identidad de estos pueblos se refleja en su tradición, se refleja en los usos y costumbres que mantienen. Afortunadamente, usos y costumbres leoneses dieron sentido a que estudiosos de finales del 19, comienzos del 20 vieran en ello un material precioso. No solamente los símbolos tangibles, sino esas leyes y costumbres hicieron que desde el regeneracionismo español de finales del 19, usos y costumbres leoneses fueran tremendamente valorados. Nuestros pueblos quieren sus tradiciones, como dijo nuestra compañera zamorana, quieren sus tradiciones. Y aunque creemos, la tradición inventada es el libro de un gran estudioso, ¿verdad? La tradición inventada. Las tradiciones todas tienen un origen, todas en un momento han sido inventadas, todas. Tendrán mayor justificación histórica o un tiempo mayor o un tiempo menor, pero todas han sido inventadas. Nosotros tenemos un referente de ese funcionamiento comunal de nuestros pueblos y nos gusta creer que todos nuestros pueblos, y no solo los de la actual provincia de León, tuvieron sus símbolos. Buscamos, es nuestro deber, buscar una justificación en la que sustentar esa creencia.
Si lo encontramos, bendito sea Dios. Si no, pues intentamos decirle a la gente que no se puede reconstruir algo que no existía. ¿De acuerdo? Pero cuando hay un mínimo indicio de algo que creemos que forma parte del patrimonio de nuestros pueblos, cuando hay un mínimo indicio que nos lo permite, lo apoyamos. Una cosita por comentar algo que se había dicho y que todos conocemos, perdóneme si alguien le ofendo, ¿no? Pero es que escudos como el de Mansilla, con una mano y una silla, pues a un filólogo le juntan, ¿no? O pendones como el de Sagún, que no lo tenía, una villa señorial que tenía su pendón señorial vinculado tanto al monasterio de San Benito como al propio señorío, que no concejo, y en un momento dado se inventa un pendón concejil pagado muy bien por la Diputación Provincial. Bueno, yo me gusta ser muy neutral en todos los campos. Entonces, voy a traer a colación una cita y ahora les doy la palabra, que dejó dicha don Antonio Bonet Correa hace 30 años aproximadamente, que decía algo así como que hay que conocer nuestra historia, sobre todo nuestra historia pasada, para poder entender el presente, y que los pueblos que no tienen historia no tienen porvenir. Ese fue mi homenaje a don Antonio antes de que falleciera, y así lo hice en la publicación de mi tesis doctoral, que tuve el gusto de prologar además. Y precisamente lo hablaba con él, y creo que tiene más, que está de rabiosa actualidad precisamente, en el día de hoy, me ha venido ahora mismo a la mente. Como ven, hay posturas más o menos en la misma línea de mantener, lógicamente, de evitar la inventio en el campo del pendón, pero sí que hay posturas un poco que van más en la línea, lógicamente, conservacionista, de preservar el tejido histórico, y hay otra línea también, a la vez, es válida, perfectamente válida, de realizar una réplica para poder llevar a cabo estas funciones. También me gustaría decirles una cosa, si el tejido no está en un estado óptimo, aquí tenemos a un especialista en conservación y restauración de textiles, Iván Mateo, que nos impartirá luego una conferencia y el taller, y él sabe perfectamente, y así nos lo pondrá, que lógicamente un tejido histórico tiene que estar en un estado óptimo, y que si no está en un estado óptimo, no puede salir. Les voy a contar algo entre ustedes y yo, para que sepan. Mañana está programado el desfile, está programada la presencia de la bandera de la Diputación Provincial, que saliera. La bandera de la Diputación Provincial se nos comunicó ayer, ¿verdad?, que no estaba en un estado para poder desfilar. Por tanto, no va a salir. Porque no está en un estado óptimo. Me parece la mejor decisión que puede tomar una institución. Pero también nos puede servir para pensar y repensar si realmente miramos para esos tejidos históricamente cuando hay este tipo de acontecimientos o cuando alguna efeméride presidenta de alguna institución coge el estandarte y lo saca a pasear. Mientras tanto, no nos acordamos de Santa Bárbara con Tetruena. A lo mejor estaría bien que nos hiciéramos un ejercicio por entender que los bienes textiles no dejan de ser bienes patrimoniales que también merecen su atención, que tienen que estar en un estado óptimo de conservación y que se necesitan a profesionales que atiendan tanto esos bienes y no mirar para ellos, ya digo, en contadas ocasiones. Les lanzo la pregunta a ustedes, ahora ya tienen la palabra, en relación a esa dualidad entre recuperación y recreación. Tenemos la responsabilidad de mantenerlos, pero necesitamos recursos. Totalmente de acuerdo. Tenemos lo que tenemos y llegamos donde llegamos. Por eso es muy importante estos congresos, estos cursos. Dar visibilidad. Dar visibilidad a lo que tenemos. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acabáis de decir. Perder nuestra identidad, mi experiencia me dice que a medida que perdemos identidad y tradiciones, perdemos pueblo, es la realidad. Y no nos podemos permitir perder ni un ápice. Estoy totalmente de acuerdo con la tesis del señor Hermenegildo, totalmente. Si se me permite, acabo diciendo que donde no hay, no se puede poner. Yo no estoy en absoluto de acuerdo con plantear. Y la cuestión la tengo muy sencilla. No sé si somos conscientes de lo que estamos aquí, que ahora mismo estamos haciendo historia. Esto es el primer congreso que se celebra en torno a un bien inmaterial, declarado bien de interés cultural, patrimonio, como son los pendones. Es decir, ¿de dónde emana la voluntad de crear un pendón o de hacer un pendón? ¿Estamos hablando de recrear pendones que no existieron? Obviamente no. Si no existió, no lo vas a recrear. Pero ¿qué impide hacer un pendón nuevo? Si el concejo de una localidad se reúne y decide
hacer un pendón nuevo? ¿Qué lo impide? Es historia, es histórico, es una decisión soberana del Concejo del Pueblo. No estamos hablando de recrear la historia, es decir, el bien inmaterial en sí mismo es la voluntad de sacar ese pendón, de hacerlo funcionar y de hacerlo desfilar por las calles de la localidad, de la provincia, de España, etcétera, etcétera. Incluso del extranjero, como se ha llegado a plantear aquí. Esa voluntad es lo que mueve el hacer el paño de un pendón. Hacer el paño, encargar la vara, encargar una serie de trabajos que son necesarios para ello. Se está tratando el hacer un pendón nuevo como algo casi criminalístico. Yo estoy de acuerdo, creo que estaremos todos de acuerdo, yo estoy de acuerdo conmigo mismo, obviamente, que hay expertos en todo. Hay vexilólogos, hay expertos en textiles, hay expertos en historia. Antes de hacer un pendón, obviamente se debe consultar cómo sería la tipología, o simplemente copiamos lo que hay en el pueblo de al lado, como ya habéis demostrado que se ha hecho, o ya hemos demostrado, los diferentes ponentes, que se ha hecho a lo largo de toda la historia de los pendones. ¿Por qué se debe dejar de hacer algo? ¿Cuál es la motivación para dejarlo de hacer algo? No lo entiendo. Hermenegildo decía que un pueblo que no pueda demostrar o que no crea poder demostrar que tuvo pendón, ¿qué derecho tiene si no lo tuvo nunca hacerlo? Pues la voluntad propia del pueblo de hacer un pendón nuevo. ¿Por qué no? ¿Cuál es la problemática para hacer un pendón nuevo? Me parece un argumento perfecto, sobre todo teniendo en cuenta que nuestros municipios han sido, eso, gentes libres, ¿no? Desde la Edad Media, y por lo tanto, pues, me parece que podría aceptar tu razonamiento sin mayores problemas. Lo que pasa es que sí que teniendo en cuenta, hombre, ciertas restricciones en el tema de eso, de los escuditos y de las cosas que se ponen, en fin, con por lo menos con un asesoramiento de gente que entienda y que, no lo sé, estudiar la zona, qué tipo de colores, cómo serían las franjas, y 4, si 7, no lo sé, porque tampoco soy un experto, A mí me han liado aquí y yo de lo único que hablo es del pendón de Baeza, que sí que he leído muchísimas cosas, pero como veis, hasta el propio pendón de Baeza tiene muchos flecos, sobre los que tirar. Mientras devuelvo el micrófono aprovecho y según se lo llevo os doy un dato. Cuando comenzamos con la asociación en 2004 partíamos de una referencia de en torno a 200 pendones vigentes en ese momento. Que me conste, y creo tener la información necesaria, que me conste, no he participado en la invención de ningún pendón. En la invención de ningún pendón. Y en este momento tenemos catalogados más de 500, holgadamente más de 500 pendones, muchos de ellos recuperados a partir de ese momento. Más opiniones por ahí. Me gusta que existan posturas divergentes. Yo tampoco he dicho la mía. Yo he planteado simplemente las dos, que creo que pueden ser válidas. Cuando quieran. Yo me llamo Melchor, soy de Santa María de Torre. Tú has hecho una pregunta, ¿no? Yo voy a intentar responder nuestra humilde experiencia, con fechas y momentos puntuales. 1646, firma de un contrato con el pueblo de Santa María de Montes, que entonces se llamaba así, de Torre, para la confección de un pendón. 1975, arreglo de la iglesia, supuesto arreglo de la iglesia, se sacan todos los elementos que supuestamente molestaban, entre ellos el pendón, el antiguo altar, y se tira en la era de los barreros, que estaba a unos 100 metros. Alguien lo ve, lo recoge y lo guarda en una bolsa. 1995 se vuelve a hacer las comarcas del Bierzo en las ventas del Valles. Un grupo de personas se acercan a las autoridades de Torre del Bierzo. ¿Por qué no traemos los pendones? En este pueblo, en Santa María de Torre, del municipio de Torre del Bierzo, era el único pueblo que tenía al menos a vista ese pendón. Se hace un encuentro de pendones por primera vez en el Bierzo, se celebra esa fiesta y se da visibilidad, y el Museo Etnográfico de Bembibre empieza a hacer una réplica de los pendones, a buscar los pendones y hace réplicas de pendonetas de los pueblos. 2004-2005, la fiebre de las pendonadas por toda la provincia de León. En mi pueblo éramos pues, cerca de 40. Sacamos nuestro pendón.
pendón histórico, pendón que cada vez que lo sacábamos, el entredos de oro, de metal, rompía la seda. Lo traíamos a las Carvajalas y nos aconsejaron: por favor, no saquéis esta joya nunca más. En 2008-2009, solicitud a la Diputación Provincial y ILC para hacer una réplica del pendón y pendoneta. En 2015, el pendón histórico está en una vitrina. Eso, yo creo que respondemos un poquito. También es este pendón que aparece que está en la cruz con esa forma celta, y también nos ha pedido el Museo de Mansilla la fotografía de una pendonada, de una procesión de pendones de 1952 que nos han pedido y está. Simplemente es un ejemplo de cómo se puede hacer todo. Se puede hacer todo. Evidentemente hemos colaborado y hemos participado, y lo sabe perfectamente, la Asociación de Pendones Reino de León, que en principio, desde un primer momento, hemos colaborado plenamente. Nada. Muy bien, muchas gracias. A ver, yo voy a contestar con una reflexión por analogía, y bueno, ya podéis apuntar unas cuantas cosas. Por analogía con el tema, por ejemplo, un par de minutos, que hay que ser puntuales para las 4. De los antruejos, ¿no? En un momento dado pensamos que solo había antruejos en Velilla, en Llamas, y al ir investigando pues se descubre que había con variantes, pero en muchos sitios. Otra analogía son el tema del folclore, las jotas, los bailes, que se tiende a pensar, no, esta jota es de mi pueblo, luego se descubre que no hay límites de fronteras, sino que están... Ayer también lo comentaba Alejandro, creo que fue Valderas, que decía que unos pueblos copiaban el pendón, unas franjas de colores a otro que habían visto muy guapo, pero que un poco de lejos para que no fuera. El otro tema son los ramos de Navidad. Los ramos de Navidad me refiero el de Misa de Gallo, que también copiaban no solamente las letras, sino las entonaciones. Sabéis que en el mundo del folclore tendemos a pensar que las letras son muy importantes, pero en los etnógrafos son más importantes los sones, las melodías. Y entonces los bandos que hacían los ramos de Navidad copiaban los sones de otros pueblos más lejanos, porque cada año tenían que sorprender en la Misa de Gallo con melodías nuevas, porque las letras ya sabéis que iban un poco en función de las cosas que habían sucedido en el año y tal. Bueno, pues por estas analogías se puede contestar un poco el tema este de la creación de pendones. Y ya aprovecho que tengo el turno de palabra para hablar también del tema de la identidad. Aquí en León sabemos bastante identidad, y mi opinión es que la identidad se traduce en economía. En el año 2019 vino el alcalde de Miranda de Douro a San Froilán y dijo textualmente, según lo que yo recuerdo en la entrevista que le hicieron, que Miranda, tierras hermanas de León, bueno, sobre todo sabemos, y dijo, no, en Miranda hablamos leonés, y encima es oficial. Así dije, bueno, le llamamos mirandés, pero hablamos leonés. ¿Vale? También por analogía. Y ya por último, un caso concreto, Soguillo del Páramo. En la documentación aparece un pendón encarnado, rojo, en el siglo XIX. Y resulta que el pendón que llega hasta la actualidad, en el siglo XX, es con franjas rojas y verdes. ¿Qué pasa ahí? Yo lo dije ayer. ¿Cuál de los dos es el original, el tradicional? ¿Qué ha pasado? ¿En qué momento dado el pueblo, el concejo, decidió meter las franjas verdes? Recreación. Yo dije ayer que el color verde es un motivo que en la documentación prácticamente no aparece. Es algo que hasta el siglo XIX-XX no se introduce en los pendones, lo cual históricamente no es un color que se ha introducido a posteriori, que luce mucho en la bicromía, en los pendones, pero que es un color que se ha introducido en el XIX. Ni islam, ni nada por el estilo. Bueno, su opinión, no es por desmontar mitos, pero es que es lo que dice la documentación. Mi opinión, que siga la tradición. Vale, gracias, Fermín. Y si es tan amable, la última pregunta, por ahí al fondo. Estoy de acuerdo con algunos. Si no hay, se puede inventar, sí. Muy bien. Las tradiciones, si no hay, se pueden inventar, sí. Porque además incluso hay veces que te contradices en eso mismo. Si hoy empezamos esto y dentro de X años funciona, pues ya es una tradición. Entonces, se pueden inventar, sí. Barreñada, lo de los límites que no tenemos. Yo también soy de la Asociación de Pendones y aquí hay gente de la Junta Directiva, y yo algo que siempre me planteo interiormente y hoy lo extiendo, pues es que no tenemos límites, pero sí los tenemos, y es que solamente abarcamos los pendones
de las juntas vecinales, los concejiles. ¿Y qué pasa a nosotros? Si no hay otra entidad que los registre, se nos quedan huérfanos. O tenemos que hacer otra asociación para los pendones que no son concejiles. En Santas Martas, que es mi pueblo, bueno, mi ayuntamiento, hay un pendón que, como es de la iglesia, no está registrado en ningún sitio. Pero es de la iglesia porque la señora que lo hizo se lo regaló a la iglesia. Realmente es el pendón del pueblo. Ese no va a estar registrado nunca porque no lo dejan sacar. Entonces, igual es conveniente abrirnos a otras... Y yo le doy la palabra a Barreñada, que, por favor, Antonio, si eres tan amable, pero solo decir una cosa, y es que el Congreso no se titula Los pendones concejiles. No. El Congreso es Los pendones. Y han visto todo tipo de variantes, señoriales, reales, históricos, porque yo entiendo que el abanico hay que abrirlo, en ningún caso constreñirnos a nada, que lógicamente los pendones concejiles son un acicate y además un logro tremendo, pero que las tipologías tienen que estar todas. Esa es mi postura. Venga, Antonio, remata que nos vamos a... Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Nuestra asociación se llama Asociación de Pendones del Reino Europeo. Y ahí no limitamos a los concejiles. Nos hemos centrado en ellos, pero por el mismo reconocimiento BIC y tal, tenemos la obligación de catalogar, de custodiar, preservar y usar todos los pendones que encontremos, sea donde sea. Ya os decía, nuestro ámbito no se constriñe a una provincia de este momento. Tenemos la vista puesta mucho más allá. Gracias, Antonio. Si les parece un receso, comemos.